Buenas tardes, hermanos. Hoy nos da mucho gusto nuevamente recibirlos en el estudio bíblico en casa. Recordamos que estamos estudiando el tema de antes de abrir tu Biblia. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy se titula Abre tu Biblia de manera cristocéntrica. Y lo que queremos ver el día de hoy es que el propósito, ¿cuál es el propósito supremo de la Biblia? Y es algo que nosotros no podemos dejar de lado de ninguna manera, porque de lo contrario, todo lo que hemos visto en las semanas anteriores no tendría mucho sentido. Entonces, aquí solamente podemos tener dos posiciones. Ya sea que estés familiarizado con las historias bíblicas porque has asistido a una iglesia y te hayas maravillado con historias como la de Noé, como la de José, Daniel o el rey David del Antiguo Testamento, o historias como la de Jesús, en donde nos relatan todo lo que él hizo cuando estuvo en el mundo, o también que no hayas estado nunca en una iglesia, que no hayas crecido en ella y lo único que tú pienses de la Biblia es que trata sobre problemas éticos, sobre cuestiones filosóficas, sobre reglas que a nosotros aparentemente el día de hoy nos pueden parecer antiguas y que no son propias del tiempo en que vivimos. Sin embargo, actualmente hay personas que siguen pensando que la Biblia solamente es un libro que nos lleva a oprimir a otros, que no les va a permitir la libertad, sino que trata de encauzar su pensamiento hacia algo que hoy ya no debería de funcionar. Pero sin importar cuál sea tu postura, nosotros confiamos en que el día de hoy tu opinión pueda cambiar y que puedas tener una opinión clara con respecto al propósito de la Biblia, porque va mucho más allá de lo que tú te podías haber imaginado. Los invito a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, porque sabemos que tú tienes propósito, Señor, en todo lo que nosotros tratamos de compartir con los demás. Te pedimos que en esta hora tú nos enseñes y nos des el entendimiento necesario para poder quedarnos, Señor, con lo que es mejor para nuestra vida, que si tenemos opiniones que no están de acuerdo con tu palabra y con tu voluntad, tú nos permitas, Señor, cambiarlas. Gracias porque sé que tu Espíritu Santo es el que nos guía, Señor, a toda la verdad y hoy te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, es el tiempo, de cambiar de opinión. En la Escritura no solamente hablamos de una colección de principios éticos ni de temas morales o de lecciones de vida que sean abstractas, porque en la realidad va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, como ya dijimos un poquito antes. Vamos a tratar de conocer entonces lo más importante de la historia de la Biblia, de lo que nos habla desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque aunque esta historia fue escrita para nosotros, de principio a fin, no trata acerca de nosotros. Y lo impresionante de este libro es la coherencia que tiene y que es fundamental en toda la trama. Yo sé que antes ya nos comentaron de unos datos que son relevantes y solamente queremos repetir muy rápidamente, pues vemos que la Biblia contiene 66 libros de diferentes géneros, como son la poesía, la historia, la narrativa, la prosa, que fue escrita por más de 40 autores que tienen diferentes orígenes y ocupaciones, que se escribió en más de 1500 años, que nos habla acerca de 10 civilizaciones que estuvieron de 3 continentes, que también fue escrita en 3 idiomas diferentes, pero lo principal es que en toda la Biblia el tema central es uno solo, que es la historia de la redención. Porque la Biblia tiene un plan, la Biblia tiene una trama y la Biblia tiene un rey que es supremo ante todo. Y es por eso que cuando nos referimos a que la Biblia es cristocéntrica, lo único que estamos queriendo decir es que la Biblia trata acerca de Cristo. Todo lo que viene en ella está relacionada con él.
Entonces esa palabra, aunque suene un poco extraña, solamente quiere decir que Cristo es el centro de todo el tema de la Biblia. Y hay un pasaje en Lucas 24 que sucede un poco después de la resurrección de Jesucristo. Él va caminando, se encuentra a dos de sus seguidores que van platicando, muy tristes, se ven confundidos porque no han entendido qué pasó. Ellos saben que encontraron la tumba vacía y no saben cómo explicárselo. Y Jesús, al encontrarlos, empieza a hablarles. Y esta cita la encontramos en Lucas 24, del 25 al 27. Y dice así, en la versión NTV, que es la que estamos leyendo, dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Imagínense cuánto tiempo pudieron pasar juntos caminando por ese rumbo donde iban los tres, y Jesús tuvo tiempo de explicarles lo que la palabra decía desde el Antiguo Testamento acerca de él. También después, cuando ya Jesús se reveló a sus 11 discípulos, y en ese mismo pasaje de Lucas, pero ahora en los versículos 44 al 46 leemos así. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. Y un pasaje más, pero este no se los dice a sus discípulos, sino que lo habla con los fariseos, que en ese tiempo eran los expertos de la Biblia, de su Torá. Entonces ellos conocían muy bien la historia y lo que decía la Torá. Sin embargo, Jesús también habla con ellos y al final de cuentas la opinión que tuvo Jesús no les gustó. Pero en Juan capítulo 5 y los versículos 39 y 40 dicen lo siguiente. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Imagínense qué pudieron sentir los fariseos tan solo de estarlo escuchando expresarse de esa manera y en su contra de reclamarles que ellos, a pesar de saber tanto, no entendieran lo que decía la palabra de Dios. Y bueno, se ha dicho también que el Nuevo Testamento es donde se habla de un Jesús revelado, pero que el Antiguo Testamento trata acerca de Jesucristo oculto. Y en una panorámica que se enfoque en Jesucristo quedaría de la siguiente manera. El Antiguo Testamento hablaría sobre la anticipación de Jesús. Los evangelios tratan sobre la manifestación de él, los hechos sobre la proclamación, las epístolas de la explicación y el apocalipsis de la consumación. Entonces, la Biblia de principio a fin es una historia que trata acerca de Jesús. Y aquí viene una pregunta que es realmente importante y que yo creo que nos tiene que quedar lo más claro posible. ¿Por qué Jesús es tan central? ¿Por qué es tan supremo y tan inigualable? No solo en las páginas de la Biblia, sino en los corazones de muchas personas alrededor del mundo. ¿Por qué? Y la razón es una sola. Porque Él se atrevió a venir a la tierra no solamente como Dios, sino también como un hombre y tener una vida perfecta. Porque voluntariamente Él decidió entregar su vida
y pagar por los pecados de toda la humanidad. Después Él se levantó al resucitar, venció a la muerte y a la vez con esto venció el pecado de todos los hombres y con eso venció a Satanás e incluso a la muerte. Cristo fue capaz de hacer toda esa acción que nunca nadie ha hecho y nadie podrá hacer jamás. Y dado que la humanidad en realidad se merece permanecer separada de Dios debido a su pecado, Jesús, fíjense bien, por amor, Él decidió ir a la cruz. Él aceptó con ello pagar el pecado de todos nosotros y nos dio con ello la oportunidad de volvernos a Dios, de poder entrar a una relación con Dios que se perdió desde el Edén y que solamente el único que puede regresarnos a Él por medio de esa acción es Jesucristo. Pero hay algo que nos corresponde a nosotros hacer. Y aunque Jesús ama perdonar a las personas, es importante que nosotros lo que podamos hacer primero es reconocer que pecamos, reconocer que hacemos cosas muy malas y sobre todo arrepentirnos de ellas. Porque si nosotros nos acercamos en el nombre de Jesús a pedir perdón por ellas, entonces nuestros pecados van a ser perdonados. Y pues nuestra vida podrá tomar un giro que ni siquiera nos podemos imaginar, pero vamos a estar ciertos de que nuestra vida podrá empezar a ser transformadas. Es por eso que tenemos hoy la oportunidad de abrir nuestra Biblia y buscar en ella a Cristo. Tratar de ver en todos los pasajes que nosotros leamos cómo nos habla acerca de él. A veces lo hace de una forma clara, otras tal vez parecieran estar un poco escondidas, pero Dios nos va mostrando de a poco cómo podemos encontrar a Jesús en medio de cada pasaje bíblico. Ahora bien, para terminar, aquí es importante que nosotros tomemos un reto, que es el atrevernos a leer la palabra de Dios buscando a Cristo en ella, porque es la única historia que nosotros nos podemos encontrar en donde vamos a descubrir el gran amor que el personaje central de la Biblia tiene por cada uno de nosotros. Entonces, de verdad, yo creo que es una oportunidad que nosotros nos tenemos que dar para realmente conocer a Jesús, conocer de su amor y realmente comprobar que esa es una historia verdadera, que tiene el poder de transformar una vida. Yo sé que a lo mejor lo has escuchado muchas veces, pero si tú no te atreves a probarlo, entonces realmente no te puede constar el poder que tiene ese libro de cambiarte, de cambiarme a mí. Conmigo lo ha hecho. Y de verdad es impresionante la manera en que Dios usa su palabra para podernos cambiar. Y bueno, hermanos, eso es todo. Los invitamos para que sigan con el estudio bíblico en casa. Es todos los viernes a las 7 de la noche y de verdad Dios permita que podamos seguir aprendiendo más y más cada día y que sirva todo esto para que nuestras vidas sean cambiadas. Pero antes de irnos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque siempre, Señor, tú tienes algo que decirnos. Hoy solamente nos atrevemos a pedirte que nosotros querramos de verdad de corazón encontrarte a ti. Yo sé, Señor, que tu palabra es poderosa, que es la única que en verdad nos puede llevar a ti. Así que, por favor, ayúdanos a entender, ayúdanos a desear conocerte y que nosotros probemos de verdad lo que solamente tú puedes hacer. Gracias por todo, Jesús. En tu nombre te damos gracias. Amén. Y bueno, nos vemos para la próxima semana. Gracias. Dios los bendiga.